Tenemos una invitada especial, la pastora Lunalí de Búcaro, de Escuela de Crecimiento Espiritual, a la que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Pastora, adelante, ¿cómo estás? Qué lindo verte, qué guapa, de verdad. Gracias, igualmente. Más adelante, qué lindo Bueno, verte. saludarte. Toma tu lugar, por favor. Gracias. Sé definitivamente que Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que juntamente con tu esposo hagan un trabajo ministerial maravilloso, y una de las cosas que yo he visto a través de su tiempo de servicio, que no es mucho el tiempo que tengo de conocerlos, pero sé que lo hace, es el escudriñar la palabra de Dios, y por eso estás aquí, pastora. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, contigo. Es algo especial estar compartiendo y poder disfrutar de platicar acerca de la palabra de Dios. Sí, yo lo sé, y sé que ustedes estudian profundamente la palabra, y precisamente por eso, pastora, quisiera que habláramos un poco acerca de cuál es el propósito de la Biblia. Porque muchas personas dicen, bueno, conozco al Señor, entonces tengo que leer su palabra, porque ahí hay un mensaje del Señor, pero ¿cuál es el propósito de ella? Hay un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Así es. Para empezar, la palabra de Dios o la Biblia se compone del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y cada uno de esos libros se compaginan el uno con el otro. No es que el Antiguo Testamento ya pasó o el Nuevo Testamento es solo para nosotros hoy, sino los dos, el complemento de los dos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, es lo que a nosotros nos instruye, como dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que la palabra de Dios está para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos en justicia, a fin de que las personas, en este caso el hombre de Dios dice ahí, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios está y Dios la dejó escrita para enseñarnos primeramente, ¿verdad? ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos cómo es Él. Enseñarnos cuál es el carácter del Padre, cuál es el carácter de Cristo y del Espíritu Santo, para despertar en nosotros el anhelo, el deseo ferviente de llegar a ser como Él es, mansos y humildes de corazón. Wow, imagínate, se oye muy sencillo decir para que nos convirtamos en mansos y humildes, y son dos palabras, pero dos palabras que tienen un proceso. Yo le llamo a esta vida que el Señor nos ha permitido un proceso que, si sabemos caminar, podemos llegar a esa unidad de la fe, a esa estatura de la plenitud, que creo que es uno de los objetivos básicos de conocer su carácter. Así es, el carácter de Cristo formado en nosotros, ese tiene que ser el primero y más grande anhelo de nuestro corazón, si es que tenemos la visión de llegar al Padre. De no quedarnos únicamente aquí abajo con las cosas naturales o materiales, sino tener una visión espiritual de llegar a ser como Cristo Jesús para reinar juntamente con Él. Entonces Él, dejó escrita su palabra, dejó escrita su voluntad. Claro. ¿Sí? Y su voluntad está en toda la Biblia, porque dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Wow. Y útil para nosotros hoy. Sí, el Nuevo y el Antiguo Testamento son útiles para nosotros hoy. No podemos desechar nada de esa bendita palabra, porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del carácter de Cristo Jesús. Sí, justamente me quitaste las palabras que te iba a decir, porque realmente hemos entendido a través de estudiar la palabra, a través de profundizar, que lo que se evidencia de pasta a pasta es Jesucristo. No hay otra cosa. O sea,
pueden haber cosas añadidas como la bendición a pueblos específicos, como las pruebas, pero en realidad lo que se manifiesta a través de la palabra es el carácter de Jesús. Así es el carácter de Cristo Jesús el que tenemos reflejado en esos benditos 66 libros. Y lo importante es que lo podamos comprender, que lo podamos entender, que se haga vida en nosotros, no que sea solo un libro más para leer, ¿sí? Sino que se haga vida en nosotros, que el Espíritu Santo lo avive en nosotros, ¿verdad? Como dice en Efesios 1:15 al 17, que le pidamos al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación en la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros y no sea solo palabra escrita, sino palabra revelada, que nos enfoque, que nos anime, que nos levante a esa visión eterna que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Sí, y entender, ¿verdad? Yo tuve el privilegio hace algunos años de estar expuesta a una enseñanza del pastor Búcaro, tu esposo, donde él explicaba que el proceso que nosotros los hijos de Dios llevamos es como cuando salen los israelitas de Egipto y pasan por todo este proceso que de repente hubiese sido mucho más corto si el israelita, el judío hubiese sido más agradecido, hubiese sido más obediente. Sin embargo, tuvo que estar 40 años en el desierto y luego entrar a la tierra prometida, pero él nos explicaba cómo es una analogía del proceso que nosotros debiésemos de llevar y que si sabemos y comprendemos ese proceso, entonces, aunque no va a ser fácil, puede ser un poco más como viable el caminar, ¿verdad? Porque nosotros ya vamos entendiendo qué es lo que está pasando. Así es, la palabra de Dios es lámpara para nosotros. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si tenemos la luz, si tenemos la revelación de la palabra de Dios, si tenemos el entendimiento del por qué y para qué está escrita en este tiempo, para nosotros hoy, no qué pasó únicamente con ellos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué pasó antes? Sino que eso sea una enseñanza para nosotros hoy. Yo lo veo así, no solamente es historia, así es, sino que es una forma, un aporte que viene de parte del mismo Padre que nos ama tanto para que nosotros empecemos a visualizar todas aquellas cosas que nosotros pudiésemos hacer, sí, o que podemos hacer o que debemos dejar de hacer, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotras, pastora. Así es, definitivamente. El corazón de ellos y el nuestro es bastante parecido, si no es que igual, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es los errores, por decir así, que ellos cometieron, para que aprendamos de esos errores y obviamente pues nosotros no los cometamos. Y una de las cosas que ellos vivieron fue que tuvieron una dureza de corazón, ¿sí? Endurecieron su corazón a la voz de Dios, a lo que Dios había establecido, a los mandamientos de Dios. Y entonces eso los dejó fuera de alcanzar el propósito que Dios tenía para ellos, de llegar a ser esposa del Cordero en ese caso, ¿verdad? Entonces, para nosotros está la oportunidad. Sí, está la oportunidad y si con ese espíritu de sabiduría nosotros vamos leyendo, seguramente vamos a lograr hacer ciertas cosas que nos van a tal vez no facilitar, porque no puedo hablar de fácil, porque hay la palabra dice que nos debemos de negar, tomar la cruz y seguir a Cristo. Que ese va a ser otro tema, pastora, donde te voy a invitar. Pero realmente hay sabiduría, hay mensaje. No es solo para aliviar nuestra necesidad de este momento, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas personas lo usan como amuleto, pastora. Así es.
pero realmente la palabra de Dios tiene que ser viva en nosotros, ¿sí? Y para eso lo que comentábamos de Efesios, ¿verdad? O sea, pedirle al Padre que nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y eso obviamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Claro. Esa revelación, ese entendimiento lo vamos a tener a través de leer, de escudriñar, dice Jesús, nos dice, ¿verdad? No solo lean, escudriñen las Escrituras porque ahí van a encontrar vida. Sí, y ese es uno de los problemas realmente que suceden ahora, ¿verdad, pastora? Hay mucho recurso que yo creo que es bueno. Yo no voy a hablar acerca de esos temas ahora, pero creo que han facilitado mucho el que no nos esforcemos por leer, y hay 3 recursos que hablan ustedes mucho acerca de qué necesitamos para. Así es. Sí, tenemos 3 recursos que la palabra nos dice, ¿verdad? El agua de su palabra, el fuego de su Espíritu Santo, que puede venir a cambiar nuestro corazón, nuestra naturaleza endurecida. Claro. ¿Verdad? Pastora, de estos 3 recursos vamos a hablar un poquito más detallado en nuestro siguiente segmento. Pastora, estuvimos hablando en el primer segmento cuál era el propósito de la Biblia, pero hubo algo importante que nos anima a continuar con esta conversación, que es esos 3 recursos que nos invitan a pedirle al Padre el espíritu de sabiduría para comprender sus misterios que están escritos en la palabra de Dios. Así es, ahí está todo el misterio escondido en la palabra de Dios. Tenemos los 3 recursos fundamentales para todo cristiano, para todo nuestro caminar, desde el día 1 hasta el final de nuestra existencia. Tenemos los 3 recursos: el fuego del Espíritu Santo, el agua de su palabra y la sangre de Cristo Jesús, que obra a nuestro favor, que obra sanidad en nuestro entendimiento, especialmente para que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, para que podamos enamorarnos del Señor Jesucristo cada día más y de verdad anhelar con todo nuestro corazón llegar a ser como Él es. Hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar un mensaje acerca de por qué era necesario el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que decían era una especie como de mensaje radial, más o menos, y ellos decían algo interesante. La santidad de Dios es tan perfecta, la de Dios, que nadie es capaz aún ahora de tener ese contacto, ¿verdad?, con la presencia de Dios, y que para ello, antes de que Jesús muriese en la cruz del Calvario, era necesario el sacrificio, pero que el sacrificio de los animales quedaba como se tenía que repetir, repetir, porque a pesar de que era un sacrificio y que eran animalitos y que eran puros, pero no lograban llevar como que el precio no era suficiente, ¿verdad? Y por eso la repetición. Y cuando Jesús muere una vez y para siempre, porque su sangre redentora es tan purificadora en nuestra vida, que nos lleva a otro nivel, y todo eso está escrito en la palabra. Así es. La sangre de los animalitos en el Antiguo Testamento solo tenía la capacidad de cubrir el pecado, ¿sí? La persona se arrepentía, hacía un acto de fe en ese momento de poner sus manos sobre el animalito, y los pecados eran cubiertos únicamente. Pero obviamente había necesidad de estarlo repitiendo, porque solo la sangre de Cristo Jesús puede penetrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y obrar de adentro hacia afuera la restauración o la transformación de nuestro carácter. Obviamente este es un proceso que inicia el día 1, que nos convertimos o reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y es un camino, es un proceso de restauración a través de esa sangre que va
y tiene la capacidad de quitar el pecado de nosotros. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Solo esa sangre, bendita sangre de Cristo Jesús, tiene la capacidad de entrar a nuestro espíritu y arrancar de raíz todo aquello que es contrario a Él en cada uno de nosotros. Y ahí se manifiesta, podríamos decir, ya la salvación. Empieza algo diferente, ¿verdad? Me encantaría que hablásemos un poco acerca de acepto a Jesús, mi espíritu se vivifica, pero ¿qué pasa con mi espíritu? Es que esa parte a mí me gusta muchísimo, pastora, y yo necesito que nuestra audiencia lo sepa, porque es muy importante. Así es, importantísimo entender el proceso de restauración o de salvación que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario para nosotros. El día 1 que yo reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador, Él me salvó de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Ese es el primer paso de la salvación, por supuesto importantísima. Claro. Sin ese primer paso no podemos dar otro paso en este proceso. Pero Él compró con su sangre, en ese sacrificio perfecto, esa salvación. Nos libró de que si nos moríamos, fuéramos al infierno, que es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero de ahí empieza el proceso de restauración de nuestro carácter. Cada día necesitamos que Dios nos salve de todo aquello que en nosotros se levanta, ¿sí? Que es contrario a Él. El enojo, la ira, la amargura, y podríamos mencionar muchas cosas más. Y que viene arraigado no solamente en nuestra alma, sino que en nuestro espíritu. Así es. Es nuestra naturaleza caída. Es una naturaleza que viene de una herencia desde Adán y Eva, que precisamente no es la naturaleza de Cristo Jesús o la naturaleza de Dios Padre, sino se llenó de una naturaleza negativa, de una naturaleza de tinieblas, pues para llamarlo así sencillamente, la naturaleza de Lucifer caído, ¿verdad? O de Satanás o del diablo, como se le quiera llamar. Y eso es lo que nosotros necesitamos restaurar. Necesitamos ser liberados en nuestro espíritu de esa naturaleza que hay en nosotros y que está en toda la humanidad. Claro, quiere decir entonces que yo acepto a Jesús, mi espíritu es vivificado y empieza a tener contacto con el Espíritu Santo de Dios. Pero mi espíritu tiene que ir como que evolucionando, transformándose. Es como un bebé. Un bebé, pues obviamente, dice que hay vida en el momento de la concepción, ¿verdad? Desde ahí hay vida. Pero obviamente el bebé se gesta en el vientre de la madre, luego nace y toda la evolución que lleva el bebé, de la misma manera, nuestro espíritu primeramente y nuestra alma acompañada. Así es. Es el proceso de restauración de nuestro carácter, de nuestra naturaleza. Empieza o debería de empezar por nuestro espíritu, ¿verdad? Y así nuestra alma va siendo liberada y obviamente nuestro cuerpo va siendo liberado. Claro. Nuestra mente, nuestros pensamientos se van volviendo los pensamientos de Dios. Que la palabra dice que así como nuestros pensamientos son muy distantes a los pensamientos de Dios, pero el propósito de las Escrituras, el propósito de la Biblia es, entre de muchos, que el carácter de Dios, ¿sí? La naturaleza de Dios, los pensamientos de Dios se vuelvan mis pensamientos. Y lo interesante es que todo está en la palabra, o sea, todo lo que estamos hablando, que para alguna de las personas que nos están viendo y de repente por primera vez dice, ¿y cómo se hace eso? ¿O cómo se consigue? Todo está en la palabra. Así es, por eso es que es inspirada por Dios y es útil para nosotros hoy, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo nos muestra un proceso de restauración, todo nos muestra a Cristo Jesús y el propósito de Cristo Jesús es llevarnos al Padre. Porque nos ama. Así es. Es que eso a mí yo vengo de un hogar disfuncional, pastora, y a mí me costó muchísimo tener ese contacto con mi Dios Padre por la relación diferente o complicada que tenía con mi papá. Pero realmente
la palabra también de pasta a pasta habla de amor, habla de redención, habla de justificación, habla de muchas cosas. Así es, o sea, la palabra de Dios es extensa, es eterna para empezar, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros vamos a leerla, cada vez que nosotros vamos a escudriñarla, algo nuevo tiene Dios para nosotros, algo nuevo tiene el Espíritu Santo que mostrarnos del carácter de Dios Padre, acercarnos a Él como hijos, llegar a amarlo con todo nuestro corazón. Qué lindo será ese momento en el que podamos decir, hoy sí amo a Dios con todo mi corazón. Padre, te amo con todo mi corazón. Te amo por sobre todas las cosas. Y ese espíritu de sabiduría logra llegar en su totalidad, pastora, porque yo lo sigo pidiendo. Yo sigo pidiendo ese espíritu de sabiduría porque hay cosas realmente que nos cuesta entenderlas. Logramos en algún momento tener todo el panorama de lo que Jesús, de lo que Dios a través de la palabra quiso decir. Claro, si Jesús lo prometió, ¿sí? Si está escrito en la palabra, es porque se puede lograr. Obviamente esto significa tiempo en la palabra, tiempo en oración, dedicarle a la palabra y a la oración, dejar que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos, alumbre nuestro entendimiento y poder llegar a ver que la palabra de Dios cada día tiene algo nuevo para mí. Lo que necesito de Dios, ahí está escrito en su palabra. Y si Dios lo ha prometido, Él es fiel y permanece fiel, y lo que Él ha dicho, Él lo hará, Él lo va a dar, Él lo va a cumplir. Si Él nos lo ha ofrecido como Padre, por supuesto que nos lo va a dar. Quisiéramos hablar más, ¿verdad, pastora? Es que la palabra es tan amplia y conforme la vamos escudriñando, vamos encontrando muchos más misterios que ya no son misterios, sino que son revelados para los hijos de Dios. Me encanta, ¿verdad? Y hablábamos que necesitamos un espíritu de sabiduría para comprender las Escrituras. Comprenderlas no a nuestra conveniencia, porque es que ese es un punto muy importante. Tú me decías fuera de cámaras, es comprender las Escrituras de acuerdo a como Jesús nos está diciendo que las debemos de comprender. ¿Por qué piensas que las personas cambian un poco la interpretación? Si viene el espíritu de sabiduría y recibimos esa revelación, ¿por qué a veces nos ponemos como cómodos, queriendo entender o interpretar las cosas como no son? Creo que uno de los asuntos principales aquí es que si es una palabra revelada, que si el Espíritu Santo la inspira y te la hace vida, tú vas a analizar la palabra conforme al Espíritu Santo te la dé, no con razonamiento humano. Por eso necesitamos el espíritu de entendimiento, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios, para que veamos las cosas como Dios las ve, no como los humanos las vemos, no acomodarnos, no acomodar la palabra a nosotros, sino nosotros acomodarnos, por decirlo así, a lo que Dios ha establecido. Y el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que puedan ver a Dios Padre. Y para eso hay que pagar un alto precio. Por supuesto, Él nos ha dado el único recurso que sí podemos ofrecerle al Señor, y es nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la voz de Dios? Ahí está el cambio, ahí está la diferencia. Leerla solo como un libro más, leerla solo como una historia más, así se va a quedar como una historia más. Pero si el espíritu de revelación viene sobre nosotros y toca nuestro espíritu, esa palabra se va a hacer vida y va a transformar nuestro corazón. Ese es el propósito, que seamos transformados, que seamos restaurados, que nuestro corazón llegue a ser limpio, para tener esa dicha de ver al Padre cara a cara, porque con un carácter como el que tenemos, yo creo que todavía no estamos listos para ver al Padre cara a cara, y nuestro anhelo como cristianos, como hijos de Dios, tiene que ser ver al Padre. Cuando logramos entender esa parte,
Cuando la palabra se revela a nosotros y nos dice, todo este propósito que estás viviendo es nada más y nada menos para que alcances el carácter de Cristo y como resultado del carácter de Cristo, el carácter de Dios sea en nosotros. Y entonces, yo creo que si más personas hablasen y explicasen esta parte, creo que habrían muchas más personas interesadas en hacer las cosas bien para tener ese encuentro, no solo el encuentro personal con Jesús, que ya lo tuvimos, sino ese encuentro especial con nuestro Padre Celestial. Así es, creo que eso es algo que se ha perdido o ya no se habla de ese deseo, de esa pasión por el Padre. Nos hemos entretenido en muchas cosas naturales o materiales en esta tierra, pidiéndole a Dios cosas que son pasajeras. Y se nos ha olvidado que somos eternos y que vamos a una eternidad, ¿sí? Y que de nosotros acá, en este tiempo que Dios nos da, depende qué tan cerca estemos del Padre, qué tan cerca podamos estar de la casa, de estar con Él, de disfrutar del Padre. Esto a mí me emociona. Claro, no, y fíjate que me sonreí porque en algún momento cuando yo no tenía este conocimiento, decía, aunque sea en las últimas gradas del estadio, pero ahí voy a ver el partido. O sea, hablando de las bodas del Cordero, y uno decía, porque no nos habían explicado, me explico. Entonces, yo dije, Dios mío, aunque sea ahí en las últimas gradas, pero hay un anhelo. Dice la palabra que hay galardones. Y parte de esos galardones, creo yo, y por fe, y porque la palabra lo dice, es ser parte de la novia del Cordero. Entonces, hay que prepararse para eso. Y lo tenemos evidente, lo tenemos en la palabra. Y si alguien no lo sabe y tiene muchos años de estar en el Señor, obviamente no ha entendido mucho de lo que dice la palabra. Así es, por eso Jesús dice que Él nos da el entendimiento. Aún a sus discípulos, después de haber estado 3 años y medio con Él, al final les dice, les voy a abrir el entendimiento para que entiendan las Escrituras y el porqué del sufrimiento, porqué del sacrificio de Jesús hasta llegar a la cruz del Calvario. Entonces nosotros necesitamos ese entendimiento para ver el por qué Dios nos permite pasar por situaciones difíciles o contrarias, que no nos agradan a nuestra carne, pero que son necesarias para poder tener un encuentro con Él, para tener más revelación de Él, para acercarnos más a Él, para limpiar nuestro corazón cada día más. Y como tú dijiste, hay galardones. Claro, hay galardones por el ministerio, hay galardones por lo que hemos hecho por el Señor en esta tierra, pero el galardón más grande es llegar a ser la esposa del Cordero, es llegar a ver al Padre. Ay, qué lindo. Y tú tocaste un punto importante porque tú decías las pruebas, las aflicciones, y la misma palabra lo dice. Hay una promesa también de parte de Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué nos asustamos tanto de las aflicciones si el mismo Señor las prometió? Tiene que haber un proceso de purificación, de limpieza. Yo así veo las pruebas. Así es, para eso son las pruebas, si es que tenemos el entendimiento, ¿sí? Si tenemos nuestro entendimiento iluminado, vamos a entender y comprender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un buen propósito. La palabra dice que Dios no tiene malos pensamientos para nosotros, ni despropósito en nada. Entonces es de entender y en lugar de preguntar el por qué nos pasa esto, podríamos decirle, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? Sí, fíjate, pastora, que yo creo que tenemos ya pocos minutos, pero yo sí quiero invertir estos minutos en 2 cosas. Una, necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Hay personas que nos están viendo en este momento que están alejadas del Señor y que haya una reconciliación con el Señor. Y 3, necesitamos orar para que ese espíritu de sabiduría venga a nuestras vidas para que se revele la verdadera enseñanza de Jesús sobre esta tierra,
para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces te quiero invitar, pastora, te voy a dar las cámaras, por favor. 3 cosas importantes que sé que el Espíritu Santo te va a dirigir para que lo hagas de la mejor manera y para que muchas personas, porque quiero decirte que son miles de personas las que nos miran y que ellas puedan o aceptar a Jesús como es su primera vez o reconciliarse y obtener el espíritu de sabiduría. Por favor, pastor. Muy bien, gracias. Creo que es muy importante que si no has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, ese sea el primer paso. Él está siempre ahí dispuesto para recibirte, para darte la nueva oportunidad cada día. Te invito a que abras tu mente y tu corazón y recibas a Cristo Jesús como tu Salvador. Es el paso número 1 para obtener esta vida de restauración, esta vida plena en Cristo Jesús. Y si en algún momento has retrocedido o te has quedado estancado o estancada en alguna situación y has desechado esta bendita palabra de Dios, yo te invito para que reflexiones, para que pienses en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que no importando nuestras actitudes, Él está ahí para darte una nueva oportunidad, para darte la oportunidad de ser restaurado a su imagen y a su semejanza y ser de los bienaventurados de limpio corazón que puedan ver al Padre. Y en este momento vamos a orar para que tú recibas a Jesús como tu Salvador, puedas reconciliarte a través del Espíritu Santo, que yo sé que está tocando tu vida en este momento, y tú puedas abrirle tu mente y tu corazón a ese Espíritu Santo de Dios para que empiece en ti la obra de restauración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada hombre y cada mujer que nos están viendo en este momento y que están disponiendo su corazón a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Oramos, Padre, para que un espíritu de arrepentimiento, de convicción de pecado, de justicia y de verdad venga sobre cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, por tu camino derecho hasta tu santa morada. Y tú solo tienes que decir: Señor Jesús, yo reconozco que necesito salvación. Te reconozco como mi Señor y Salvador en este momento. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida para que tú hagas esa obra de restauración. Perdóname, Señor, por el tiempo que me he apartado de ti, pero hoy decido, hoy elijo por ti una vez más. Y Padre, en este momento oramos por cada una de las personas que nos está viendo y oyendo, para que el espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, Señor, en la palabra de Dios venga sobre cada uno de nosotros, nos llene, nos sature, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que así como tú lo hiciste con tus discípulos, sea hecho con cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastora. A ti. Ha sido un tiempo maravilloso. Sí. Gracias a cada una de ustedes. Hasta pronto.